¿Qué tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a brindarles el último tema, que es diagrama de despliegue o diagrama de distribución. Con este tema vamos a cerrar esta cuarta unidad, ¿no? Y a la vez cerramos también ya el curso de ingeniería de requerimientos. Diagrama de despliegue, algunos lo conocen como diagrama de distribución. Bueno, este diagrama viene a ser prácticamente un diagrama que ya se hace al final, ¿no? Cuando ya hemos hecho el análisis, cuando ya inclusive hemos, ¿no? Diseñado la programación y todo eso. Ahora, este diagrama nos va a explicar cómo se va a registrar o cómo se va a instalar los diferentes componentes dentro de una empresa. Muestra la disposición física de los distintos nodos, porque se van a crear unos nodos que ahorita van a ver, y estos nodos conforman el sistema, ¿no?, que hemos desarrollado. Ahora, un nodo es un elemento físico que existe en el tiempo de ejecución y representa como un recurso, ¿no?, un recurso computacional, o sea, una computadora. Vamos a ver en esta diapositiva un gráfico donde ahí podemos observar, por decir que hay un nodo, que no le hemos puesto nombre, simplemente dice nodo, y vemos que en ese nodo se va a instalar o va a funcionar un tal ventas.exe y un tal clientes.exe. ¿Qué quiere decir? Que en ese nodo van a correr dos componentes. Este diagrama de despliegue o diagrama de colaboración tiene mucho que ver con lo que es el diagrama de componentes, ¿no? Porque es la distribución justo de esos componentes. Ahora, en este nodo se está explicando que van a haber dos ejecutables, ahí vemos la extensión que es exe, que van a correr en este nodo. Pero quizás con este siguiente gráfico lo entendamos mejor. Ahí tenemos un nodo que dice terminal, supuestamente es un computador, ¿no? Donde tenemos el user.exe, que significa que allá se ha instalado el programa para el usuario. Y tenemos otro nodo más abajo que dice consola, ¿no?, donde tenemos un tal admin.exe y un tal config.exe. ¿Qué quiere decir? Que en esa computadora se va a instalar supuestamente el ejecutable admin, que se supone que es el sistema, pero con otros derechos que es para el administrador, por decirlo así, y ambos apuntan a otro nodo que es el servidor. Inclusive se ha detallado la velocidad del procesador, se ha detallado lo que es memoria, ¿no?, y qué programas están corriendo ahí. ¿Ven? Entonces, por lo que podemos apreciar en este gráfico, entonces los nodos vienen a ser como computadoras que van a intervenir en el sistema que hemos desarrollado. En este último gráfico que vamos a mostrar, ahí vemos quizás un poco más ya, ¿no?, un poquito más de visión en lo que es este diagrama de despliegue o colaboración. Vemos ahí un nodo grande donde dice, vemos los componentes, acuérdense del icono de componentes. Ahí vemos lo que es, ahí está la base de datos, está matriculación.exe se supone, y servidor de aplicaciones, ¿no?, que es otro componente. Ya, vemos que ahí el servidor de aplicaciones está jalando al componente alumnos, ¿no? Ya, ese nodo viene a ser como una especie de una máquina o un computador. Ya, ahora, ese está relacionado, si vemos abajo, con otro nodo que dice cliente de Windows 98, donde ahí va a estar el cliente secretaria, ¿no?, y dice también GUI matrícula. Bueno, GUI significa interfaz gráfica, ¿no?, usuario Graphic User Interface, ¿no? Entonces, nos está diciendo que ciertos componentes van a estar en un nodo y otros componentes van a estar en otro nodo, y eso se pueden unir. Si miramos el nodo grande que está arriba, se une hacia donde dice servidor de contabilidad, donde ahí tiene supuestamente el componente contabilidad y el componente también base de datos. Este gráfico nos está explicando que en el sistema que se ha hecho hay dos bases de datos, ¿no? Probablemente pueda haber dos bases de datos, ¿no? Claro, una base de datos que está en el servidor de área secretaría y el otro que está en servidor contabilidad. Supuestamente, y esto se puede dar, en una empresa yo podría tener dos bases de datos, ¿no? O sea, una base de datos para no sé, exclusivamente para algo y otra base de datos para otro. Aunque lo ideal sería que solo hubiera una base de datos. Entonces,
Este diagrama explica cómo se distribuye los componentes que hemos realizado, cómo vamos a distribuirlo, cómo vamos a formarlo y cómo se van a relacionar los diferentes nodos. Y eso es lo que hace este diagrama. Ahora, es un diagrama simplemente donde dependerá mucho más que del cliente que nos va a contratar para hacer esto, dependerá mucho de nosotros, de los analistas, los programadores, porque a veces el cliente no se da cuenta, dice, bueno, en esta máquina, lo máximo que nos podría decir, en esta máquina va a estar la base de datos. Ahora, me imagino que si tiene 3 máquinas para que funcione el sistema, dirá, no, bueno, aquí van a ir los programas, o sea, los ejecutables, y todos van a apuntar a la base de datos, ¿no? Entonces, eso quizás ya va a depender de nosotros, de los analistas. Hay veces si ustedes podrían distribuir los componentes, por decir, no necesariamente si tengo 3 máquinas, tendría que instalar todos los componentes que jala el sistema en esa máquina. Quizás podría jalarlo en otra, como una especie de servidor, ¿no? Y ese componente enlaza a la base de datos. Y ahora, ¿por qué se hace eso? A veces se hace quizás por los recursos del computador. Imagínense que yo tengo 3 máquinas más o menos simples, que no son muy veloces. Tengo una máquina que es más veloz que las otras 3, ¿no? Y tengo una máquina que es mucho más veloz. Entonces, yo tengo que instalar el sistema en las 3. Yo podría hacer una cosa, instalar todo en las 3. Miren, ya. Pero si las máquinas son lentas, estamos dando ese ejemplo, que son máquinas lentas, y encima que le instales más, se va a hacer más lento, ¿no? Quizás en vez de que te ayude el sistema, te va a perjudicar. ¿Qué podrías hacer? Podrías instalar, quizás el sistema jala un componente, ¿no? Que hace varios procesos. Entonces, como ese componente hace varios procesos, demora. Entonces, podrías instalar ese componente en otra máquina, en una máquina más veloz. Entonces, en esas 3 máquinas que son lentas, las 3 podrían llamar al componente que está en una máquina más rápida. Entonces, haces un juego de distribución que al final te beneficia. ¿Por qué? Porque estás usando 4 máquinas, donde 3 son lentas, una es rápida, instalas en la rápida lo que necesitas y en la otra solo lo que vas a llamar. Ahora, la base de datos podría estar inclusive más arriba, ¿no? En una máquina más potente. Y eso lo vas a definir en tu diagrama de despliegue, ¿no? Donde, claro, lógicamente, antes has tenido que definir todos los componentes que va a tener tu sistema. Bueno, es un tema corto, es un tema sencillo, es lo que estamos viendo en este diagrama de despliegue. Yo quisiera aprovechar esta parte del video para explicar algo de las actividades que se ha dejado. En las primeras actividades se les ha mandado un correo a todos a través del aula virtual explicando sobre Bush, ¿no? Las 5 actividades y todo eso. De ahí en la segunda actividad no ha habido problemas, creo que ha estado muy sencillo. Entonces vamos a hablar sobre la tercera y la cuarta. Bueno, en la tercera actividad hay una pregunta donde les pide crear 5 interfaces, 5 controles y 5 entidades. Chicos, las 5 interfaces viene a ser lo que son las vistas. Acuérdense cómo se graficaban las vistas. Si me permiten mostrarles la diapositiva, ahí en el diagrama de colaboraciones, miren. La vista se grafica, o la interfaz, ahí está la diapositiva, se grafica así, ¿no? Con un óvalo y una rayita hacia la derecha, ¿no? Y otra rayita que cruza. Si vemos, ahí yo estoy poniendo una interfaz, un control y una entidad. La interfaz en este gráfico sería interfaz de cajero, el control sería registrar efectivo o retirar efectivo y la entidad sería cuenta. Entonces, en esta actividad te pide que te crees 5 de estos. Un ejemplo, 5 de cualquier proceso, de cualquier sistema. Por ejemplo, una interfaz podría ser en un proceso de almacén. Ya, una interfaz podría ser formulario de registro de entrada de productos. Entonces podríamos ponerlo como una interfaz, ¿no? Ahora, toda interfaz va con su control. En el control podemos poner validar, que el registro, validar formulario de registro de entrada de productos.
¿no? Casi siempre se pone el mismo nombre, o dependiendo, qué es lo que se quiere hacer. Y la entidad podría ser, no sé, artículo, ¿no? Podría ser artículos, y quizás podríamos jalar otra entidad, Cardex también, ¿no? ¿Ven? Entonces, eso es lo que se pide en esta actividad, que te crees 5 interfaces, que te crees 5 controles, y que te crees 5 entidades, ¿no? Este es en la actividad 3, una de las preguntas, porque la otra sí es sencilla, ¿no? Simplemente pide atributos de una clase, creo. Ahora, en la última actividad hay una pregunta donde dice crear 5 clases de cualquier negocio. Ya pues, ustedes tienen que plantear un negocio, van a explicar negocio tal, ¿no? Por decir proceso de venta, ¿no? Negocio, venta de artículos, por decir, venta de artículos. ¿Qué clases intervienen en la venta de un artículo? Por ejemplo, interviene artículo, ¿no? Una clase artículo, interviene vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué atributo tiene el artículo? ¿Qué atributo tiene el vendedor? Etcétera. Eso es lo que se pide en esta pregunta. Vas a plantear un negocio y vas a identificar 5 clases que intervengan en este negocio. Eso sería en la actividad 3, ¿no? O en la actividad 4, perdón. Ahora, hay otra pregunta en esa misma actividad que dice que se muestre 3 atributos a la clase alumno y operaciones a la clase alumno. No dice cuánto. Yo ya les mencioné cuáles son las operaciones que se hace a casi todas las clases. Entonces alguien dirá que si se hace esas operaciones a una clase, a la otra va a ser lo mismo. Es que es así. A casi todas las clases se le hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hacen? ¿Qué operaciones se hacen? Retrocedan esta clase virtual y van a dar con la solución. Porque yo ya les dije qué operaciones va casi en todas las clases, ¿no? Va, ¿no? Esas operaciones. Y los atributos ya pues los sacamos. Acuérdense que hemos sacado código, nombre, ¿no? Entonces ahí les pide solo 3 atributos. Ahora, en la última parte les pide 5 nodos académicos. Bueno, aquí me imagino que muchos de ustedes no van a ir a una institución académica, entonces se van a imaginar, o quizás o quizás mirando una institución podrían pensar, ¿no? Si yo me voy a una academia, me voy a una universidad, voy a ver que las máquinas siempre, las secretarias tienen un terminal, una máquina. Entonces es normalmente ahí donde va el programa que, vamos a imaginar que estamos hablando de registrar matrícula. Entonces ahí va el programa que registra la matrícula. Ahora, si yo me pongo a pensar más adelante, ¿no? O por ahí debe haber una computadora un poquito más potente, donde quizás esté la base de datos, ¿no? Entonces mira, ya voy 2 nodos, ¿no? El terminal, 2 nodos. Ahora, alguien dirá, ¿y qué pasa si dibujo 5 computadoras o 5 terminales? O alguien dirá, ¿qué pasa si dibujo 4 terminales, ¿no? Más una donde va a estar la base de datos, y alguien dirá, ahí van 5 nodos. Pero la idea no sería esa tanto, ¿no? La idea sería, quizás podríamos sacar 2 nodos como 2 terminales, ¿no? Terminal de la secretaria 1, terminal de la secretaria 2, por decir. Y a otro nodo donde esté la base de datos, ahí vamos 3. Ahora, podríamos imaginar que va a haber un componente que va a estar por ahí, entre la base de datos y los terminales. O sea, esta tarea de nodos académicos es como una distribución del sistema, es como hacer un mapa de computadoras, la organización de las computadoras. Pero ¿qué va a haber en cada computadora? En una computadora va a estar el sistema en sí, en otra va a haber un componente, el que exporta Excel o el que exporta Word, en otra va a estar la base de datos, y en otra va a estar el servidor web, el que sale para internet, por decir, ¿ven? Entonces, eso es lo que se pide en esta tarea, ¿no? Que graficamos el cubo, que viene a ser un nodo, ponemos ahí a qué pertenece, a qué área pertenece, qué es, ¿no? Secretaría, o no, es tal, ¿no? O es el servidor de la base de datos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que pide en esta actividad. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro, y si no, acuérdense que tenemos nuestra sesión de chat este sábado a las 6:30, de 6:30 a 10, para cualquier duda, ¿no? Voy a responder todos los mensajes y todas las inquietudes que ustedes tengan. Eso sería todo por ahora. Creo que nos quedaríamos hasta ahí.
Espero que el tema y a la vez el curso haya sido útil, ¿no? Y estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes hagan el día sábado, o sea, por correo. Gracias por todo y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.